Saludos, saludos, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente aquí estoy para continuar en un estudio sumamente importante. Estamos estudiando ahora, estamos analizando las bases frágiles de la doctrina del rapto secreto, movimientos dispensacionalistas que creen que Jesús vendrá en secreto, primero en secreto y después en poder y gloria, y que hay una semana que divide la venida invisible de la visible. Y esa semana, ¿de dónde la desprenden? La desprenden de la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Así que lo último que dijimos es que los eventos descritos en Daniel 9:24 ya se han cumplido. Ya se han cumplido. Que ese versículo establece que los eventos allí mencionados están íntimamente relacionados con la profecía de las 70 semanas y que tales eventos ocurrirían dentro del periodo indicado y no después de su conclusión. Oremos para continuar estudiando este asunto. Padre amoroso, muchas gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es una guía, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Por favor, Señor, que lo que estamos estudiando pueda ser comprendido, pueda ser entendido y nadie sea engañado. Y todos podamos estar, sí, esperando al Señor Jesucristo, pero esperándolo venir en gloria, en poder y gloria. Danos la bendición a los que ven el video y a mí, que soy quien lo graba. Por favor, asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para los que son nuevos y recién llegan, los intérpretes están de acuerdo en que las 70 semanas designan 490 años. 490 años. Es decir, multiplicando 70 por 7. Allá dice 70 semanas, pero son 70 semanas proféticas, en donde un día equivale a un año. Entonces, quizás más adelantito veamos los textos. Uno está en Números 14:34, ¿verdad? Y en Ezequiel 4:6. Entonces, quiero que noten que las semanas se subdividen en 3 grupos. Lo mencioné al final del corto grabado anteriormente. Dijimos que esos 3 grupos son 7 semanas, que fue lo que duró la reconstrucción de los muros y el templo de Jerusalén, 62 semanas desde ese entonces hasta el Mesías príncipe, y una semana, que es la semana del ministerio de Cristo, 3 años y medio, ministerio terrenal, muerte en la cruz en el año 31, al final de 3 años y medio, y 3 años y medio que se predicó a los judíos, y que al final de esos 3 años y medio, entonces la iglesia recibe persecución. Comienza la persecución para la iglesia y a partir de entonces comienza el periodo de la predicación a los gentiles. Bien, hablemos ahora
de que la profecía es mesiánica. La profecía es mesiánica. Los intérpretes cristianos han coincidido en la opinión de que Daniel 9, 24 al 27 es una profecía mesiánica, hermanos. Entonces, su contenido está directamente relacionado con la vida y la obra del Señor Jesús. Daniel mismo hace claro que la profecía es mesiánica. El ángel le informa al profeta que las 69 semanas llegan hasta la venida del Mesías. Es mesiánica. También 9:25. Además, Jesús confirma el cumplimiento de esa profecía durante su ministerio terrenal. Y él aplicó Daniel 9:27, no al futuro anticristo, sino al ejército romano que destruiría a Jerusalén y su templo en el año 70. Ya hice mención de esto. Por supuesto, en el año 70 ya de nuestra era. Lucas capítulo 21, versos 20 al 24. Y esto significa que los otros eventos mencionados en la profecía ocurrirían antes de la destrucción de la ciudad. Entonces, lo dicho anteriormente nos lleva a concluir que Daniel 9:24 se está refiriendo a la obra de Cristo en favor de su pueblo. Por medio de su sacrificio, Él quitaría el pecado del medio. Capítulo 9, verso 26. Entonces, al mismo tiempo, Él traería a la luz la justicia eterna que justifica al pecador arrepentido, según Hebreos capítulo 5 y el verso 9. Entonces, una vez que Cristo asciende al cielo, Cristo dedicó el santuario celestial y comenzó su ministerio, ese ministerio sumo sacerdotal a favor del creyente. Hebreos capítulo 9, verso 12 y Hebreos 7, 25. Entonces, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas garantiza el cumplimiento de los otros períodos proféticos del libro de Daniel. Y podemos ver Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 días. Hasta 2300 días de tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Por eso es que en Daniel 9:24 y 25 dice 70 semanas están determinadas, o sea, cortadas. ¿De dónde? De esos 2300 días o 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Por eso es que se dice cortadas, porque las profecías de las 70 semanas y de los 2300 días de Daniel 8:14 tienen el mismo tiempo de inicio, inician en el mismo tiempo. Es un periodo interesante que nosotros tenemos que darnos cuenta que las 70 semanas son una unidad que
que no se interrumpe. No es una profecía que se va a interrumpir. Es ininterrumpida. Un periodo ininterrumpido de tiempo. Entonces, los eventos relacionados con la semana número 70 se cumplen inmediatamente después de los eventos mencionados en la número 69. En la semana número 69 se cumple con el bautismo de Cristo. Entonces, no hay evidencia en el pasaje para postular un intervalo de tiempo indefinido entre ambas. No. Vamos a recordar que las 70 semanas, o sea, se subdividieron en 7, 62 y una semana. Entonces, las primeras 7 semanas tienen que ver con la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Daniel 9:25. Si sumamos a esas 7 las 62 semanas, llegamos al tiempo del Mesías. Entonces, ubiquemos los eventos de la profecía dentro de la historia. El período profético de 490 años se iniciaría con la orden de reconstruir a Jerusalén. Y eso, dije, aconteció en el año 457 antes de Cristo, bajo las órdenes del rey Artajerjes. Eso está registrado en Esdras, capítulo 7, y usted puede leer del versículo 11 al 26, donde va a encontrar todo lo relacionado a la orden de la reconstrucción de la ciudad. Entonces, 69 semanas equivalen a 483 años. Eso es multiplicar 69 por 7, nos da igual 483. Esos 483 años nos llevan a partir del 457 al año, o sea, del año 457 antes de Cristo al año 27 después de Cristo. Entonces, ese periodo fue el año del bautismo del Señor Jesucristo y de la iniciación de su ministerio público aquí en la tierra. Juan 1, 29 al 34. Ahí es donde lo primero que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús viene para ser bautizado. Entonces, durante la última semana, dice la profecía, se quitará la vida al Mesías. Daniel 9, 26. Y esto se refiere indudablemente a la muerte de Cristo en la cruz en el año 31. También durante esa semana, Él confirmaría el pacto y pondría fin al sistema de sacrificios judíos. Y así fue. Daniel 9:27. Cristo confirmó el pacto eterno por medio de su sangre. Mateo 26:28. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, entonces, cuando Él expiró, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y el cordero que iba a ser sacrificado en ese momento huyó de las manos del sacerdote. Ahí se cumplió, ahí terminó los sacrificios.
Ahí se confirmó el pacto eterno por medio de la sangre del Señor Jesús. Entonces, el sistema de sacrificios judíos era un símbolo que apuntaba hacia la muerte sacrificial de Jesús. Con su sacrificio, Él puso fin al sistema levítico, Hebreos 7, 11 al 12, Hebreos 8, 13. Entonces, también podemos mirarlo en Mateo 27, 51, donde específicamente habla de cómo se rasga el velo del templo. Ahora, Dios no moraba ya más en el templo de Jerusalén. Eso es justamente, mi querido hermano, ahí termina. Eso es el periodo de gracia y por eso decía un día de estos, Israel no tiene caso. No que yo sea anti-israelita. De alguna forma ellos llevan sobre sus hombros la bendición de Dios. Pero aun con todo miramos que las cosas no son tan fáciles para ellos. ¿Por qué? Porque dejaron de andar en los caminos de Dios. Rechazaron al Mesías. Bueno, entonces dije ya, Dios no moraba ya más en el templo de Jerusalén. Entonces, este podría ser destruido por los ejércitos romanos. Durante las 70 semanas se decretó o anunció la destrucción de la ciudad. Daniel 9:27. Ahí dice, Daniel 9:27 dice que iba a suceder algo grave. Por la venida de un príncipe. Voy a leerlo. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso tiene que ver con la muerte de Jesús en la semana número 70. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y se derramará ya la determinada sobre el pueblo asolado. Tiene que ver con lo que pasó en el año 70. Finalmente, lo que se realizó, dije, en el año 70 después de Cristo. Entonces, el rechazo de Jesús como el Mesías de Dios puso fin al período de prueba de los judíos. Hechos capítulo 7, ahí van a encontrar lo que pasó con Esteban. Jesús anunció ese evento en la parábola de los labradores malvados. Mateo 21, versículos 33 al 43. Entonces, el dueño de la viña la arrendó, dice, a un grupo de labradores. Al llegar la cosecha, envió a su siervo a buscar frutos. Pero los labradores golpearon a algunos y mataron a otros. Entonces, el dueño decidió enviar a su propio hijo. Nota, todo esto lo dijo en parábola. Decidió enviar a su propio hijo confiando que estos hombres tendrían un poco más de respeto hacia su hijo.
¿Quién era el Hijo? Pues Jesús. Los labradores decidieron matar al Hijo a fin de apoderarse de la viña. ¿Quiénes eran esos labradores? Es el pueblo judío, que decidieron matar al Hijo de Dios. Jesús interpretó la parábola diciendo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43. Poco tiempo después, Jesús, lamentándose sobre Jerusalén, dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. ¿Cómo iba a dejar? Desierta. Queridos, mis queridos, ya ustedes están entendiendo las cosas. Oremos por Israel. Oremos por Israel. Pero como pueblo, solo como pueblo, en realidad todo aquello que era para ellos es para la iglesia alrededor del mundo. Porque dice aquí: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Queridos hermanos, voy a cerrar esta parte ya, aunque ya tengo 21 minutos, voy a cerrar. Dios no tiene planes distintos para Israel y la iglesia, no. Los judíos, al igual que los gentiles, tienen una sola alternativa si desean ser salvos: aceptar la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo oró por la conversión de los judíos. Romanos 10, 1 y 2. Él ora por ellos, por los que son de su raza. Estaba persuadido de que al acercarse al fin de la historia, muchos judíos se unirían a la iglesia. Y gloria al Señor, porque hay muchos judíos que se han convertido a la iglesia, que se han convertido a Cristo y ahora son parte de la iglesia. Tenemos judíos, cristianos en Israel. Así como Pablo, entonces, nosotros también entendemos que muchos de entre los judíos recibirían a Cristo como su Redentor. Y entonces todo el Israel de Dios, compuesto de judíos y gentiles, será salvo. Romanos 11, 26. No lo leo para no aumentar el tiempo, pero léelo, por favor, porque se han ido ya 23 minutos y quiero cerrar. De todo corazón deseo que Dios te bendiga, que tu mente esté ágil y abierta para entender lo que te he presentado. Así que no hay tal caso de que la semana número 70 va a ser cumplida al final. No, la semana número 70 se cumplió allá en el pasado. Es esa semana profética que comenzó en el año 27 y terminó en el año 34 con la muerte de Esteban. Año 27, bautismo de Cristo. Mitad de la semana, muerte de Cristo. Año 31. ¿Todo eso es un misterio para mí? En el año 34, los 3 años y medio. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga ricamente. Dale like. Compártelo, por favor. Compártelo, hermano. Dios te bendiga.